Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una salsa que es un básico en la cocina, que es la salsa bechamel. La verdad, muchísima gente le tiene terror a esta salsa porque se le hacen grumos, porque no les queda tersa, no les queda como debe de quedar en la consistencia perfecta o les queda con un sabor a crudo. Entonces les voy a platicar todos los tips y todos los consejos para que su salsa bechamel esté de 10. Vamos a comenzar y este proceso lo vamos a hacer en la estufa. Entonces vámonos ya para la estufa. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a calentar nuestra leche. La leche que vamos a utilizar en la receta tiene que estar caliente. Eso es bien importante porque eso nos va a ayudar al proceso y a evitar un choque de temperaturas, que eso es lo que a veces afecta a la hora de que se empiecen a formar los grumos. Voy a iniciar agregando aquí mi mantequilla y voy a dejar que se funda por completo. En este caso estoy utilizando 60 gramos de mantequilla. Esta base que vamos a hacer de mantequilla con harina se llama Rux y es muy conocida cuando estudias cocina para chef, el área de cocina, lo que es lo salado. Esta es una de las preparaciones básicas que tienes que aprender y hay de 3 tipos, claro, medio y oscuro, y es según lo que se vaya a preparar, si se hace claro, medio u oscuro. Una vez que tenemos la mantequilla fundida, vamos a agregar la harina, que también son 60 gramos, y vamos a mezclar y a integrar. Es bien importante que toda la harina nos quede impregnada de la mantequilla. Y aquí es muy importante también cocinar la harina. En este punto no podemos nada más decir, ya está integrado, vamos a agregar la leche. No, es muy importante cocinarlo. Es muy importante que empiece a hervir para que se cocine. Aproximadamente el tiempo que nos va a llevar esta cocción son unos 5 minutos. Es muy importante ver cómo se ve en el fondo de nuestro sartén, que ya empieza a cambiar un poquito el tono y se hace como un doradito. Y el olor lo van a tornar diferente. Se van a dar cuenta por el color que empieza a adquirir y por el olor también que empieza a adquirir. Pero es bien importante, si tienen el fuego alto lo pueden poner en bajo medio, más o menos su fuego, para que no se queme. Y ahora sí ya tenemos el color que queremos y voy a empezar a agregar un poco de la leche que está caliente. Y voy a empezar a integrar todo muy bien. Agrego un poquito más, integro. Es muy importante no dejar de mezclar. Un poquito más, integro. Sobre todo al principio hay que agregar de poco en poco para asegurarnos que vamos mezclando y todo se va haciendo muy, muy homogéneo. Y agregamos el resto de la leche. Este tip que les compartí de la leche es súper bueno porque nos ayuda muchísimo a que no haya contraste de temperatura y la salsa se logre muy bien y los grumos se lleguen a desbaratar muy pronto. Es muy importante también utilizar el globo porque el globo nos va a ayudar muchísimo a mezclar y a integrar nuestra salsa. Y en este punto ya está nuestra bechamel lista y en este punto, ya cuando la tenemos así súper espesita, miren la consistencia, es justo la consistencia que queremos, ¿sí? En este punto la vamos a saborizar, lo que normalmente se usa para saborizarles un poquito de nuez moscada, un toquecito, la pueden utilizar recién rallada
un poquito de pimienta blanca. A mí me gusta poner pimienta blanca para que no se vea la pimienta, y un toquecito de sal. Voy a mezclar muy bien, rectificando un poquito el sabor de la sal, es importante. Y bueno, aquí está ya nuestra bechamel súper lista y súper fácil de preparar, como se pudieron dar cuenta, y queda sin grumos. Deliciosa. Y así terminamos ya con nuestra salsa bechamel súper cremosita, deliciosa. Es muy importante, aquí ya me estaba empezando a pasar, cuando nosotros la ponemos en un recipiente, ponerle un plástico a piel, que quiere decir que esté pegado. ¿Por qué? Porque se nos puede formar como una natita en la parte de arriba, y cuando la revolvamos va a parecer que trae grumitos, porque esa natita se va a romper. Entonces es bien importante. Ahorita ya acabando este video voy a poner un plástico a piel para que se enfríe por completo y no se haga esa costra. Algo importante, ¿en qué la pueden utilizar? La pueden utilizar en lasaña. En lasaña, aparte de la boloñesa, es una preparación que va y que la acompaña muy bien a la lasaña. Pueden hacer también coliflor al vapor con salsa bechamel y queda deliciosa. Pueden también hacer unas crepas rellenas de pollo y bañarlas con salsa bechamel y un poquito de queso parmesano por arriba, y queda también delicioso. Entonces, echen a volar su imaginación y al cabo ya la saben preparar y no van a batallar nada. Los invito a suscribirse al canal y, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.